Bienvenidos a la tercera parte de este documental sobre Pecuén, la Atlántida Argentina. ¿Dónde nos quedamos? Ah, sí. Como siempre salimos a ruta con Hodor en los albores de la madrugada, disfrutando en principio de un buen pavimento, que luego se tornaría tercermundista y agregaría una cuota de riesgo, sumado a los siempre presentes sobrepasos innecesariamente cercanos de algunos inconscientes y los saludos ruteros de los conductores locales. Buenos días, día 2, a mis espaldas la Ruta Nacional 205. Hace casi 2 horas que estoy andando con Hodor, que está al 80% de batería, y hemos recorrido aproximadamente unos 70 kilómetros. Este último tramo, los últimos 20 kilómetros de la 205, está en bastante mal estado el pavimento. Estos próximos kilómetros con suerte ya van a estar un poquito mejor. Por el momento no hay ninguna estación de servicio, yo no desayuné, salí bien tempranito del hotel. Y el tema es que bueno, estoy tratando de ver a ver si hay alguna gasolinera o estación de servicio en los próximos kilómetros, pero no lo puedo buscar porque no hay señal. Así que estoy guiándome por el mapa sin conexión de Google Maps. Vamos a seguir hacia adelante, acabo de tomar un poquito de agua, acabo de estirar un poquito, entrar en calor porque está fresco, pero el viento nos está favoreciendo y eso ayuda a la autonomía también. Si encuentro algo para desayunar, les vuelvo a hablar. Bueno, ¿vieron dónde estaba filmando recién? Justo terminé de filmar y llegaron los muchachos del campo. No sé si se va a notar mucho, pero bueno, hay bastante viento. Lo bueno es que el viento va para allá, hacia donde tenemos que ir, así que nos está ayudando con la batería bastante. Algo muy distinto sería si este viento lo tuviésemos en contra, así que gracias a Dios lo tenemos a favor. Faltan unos 51 kilómetros todavía para San Carlos de Bolívar y lamentablemente no creo que haya ninguna estación de servicio en todo este trayecto. Así que es algo bueno que tengamos viento a favor. El tema va a ser el viaje a la vuelta, hacer estos 150 kilómetros sin absolutamente ningún tipo de carga eléctrica. Bueno, me acabo de comer una barrita de cereal porque, como saben, no desayuné. Ahora ya desayuné, voy a descansar un poquito más y después ya vamos a hacer esos 51 kilómetros que nos quedan hasta San Carlos de Bolívar. Fin del recorrido del día de hoy. Hicimos 161 kilómetros y venimos a parar a las cabañas de la estación de servicio Puma acá en la ruta. Por consejo, por recomendación en realidad, estaba por saltear el alambrado, por recomendación de Ángeles de la estación de servicio YPF, la que queda al lado del supermercado La Comarca, así que gracias Angie por el consejo porque estas cabañas están alucinantes. Ahora me voy a merendar algo y estamos con todo listo, con Hodor cargando, que quedó al 43%, luego de 161 kilómetros de viento a favor. Y ya todo listo para irnos a Carué. Habiendo partido de Bolívar a la luz de la luna y disfrutado de otro hermoso amanecer rutero, planifiqué hacer mi primera posta del día a las afueras de la ciudad de Deró, en donde paré a tomar un segundo desayuno, entrar en calor, darle un poco de carga a mi monociclo y conocer al verdadero guardián de la estación.
estamos aquí nomás a la entrada de la localidad de Bonifacio. Hicimos más o menos unos 65 kilómetros desde que paré a desayunar algo por segunda vez en la Shell, ahí a metros nomás de Deró. Y nos faltan más o menos unos 83 kilómetros para llegar a Carué. Igual la próxima parada va a ser más o menos dentro de unos 30 kilómetros. Hodor está al 55% de batería, un día muy agradable para andar, la verdad, muy poco viento. Tengo viento en contra esta vez, pero muy poquito, no más de unos 15 kilómetros por hora como mucho, y depende del tramo también. Voy a estirar un poquito las piernas acá, desperezarme un poco más. Ya me saqué todo el abrigo porque venía muriéndome de calor, que tengo la campera con el abrigo de invierno puesta por las mañanas, que son muy frías. Voy a hacer unas tomas con el dron acá en este cruce y después vamos a seguir rodando un ratito. Estamos con Guille, gente, acá, charlando un rato, llegando a Carué. Misión cumplida, gente. Hemos llegado a Carué después de hacer más de 220 kilómetros. Merendé en la YPF que tienen ahí y me estoy hospedando en el Hotel Cristal. Un poquito salado, pero lindo, me gustó. Ahora voy a buscar un poco de plata porque pagué en efectivo para que me hagan un 10% de descuento. Guiño, guiño. Nos vemos mañana directo para Epecuén para filmar y para terminar de redondear este hermoso documental. Aguas curativas termales directamente traídas del lago de Epecuén. Les voy a contar que estoy haciendo fuerza hacia abajo porque salgo flotando. Tiene tanta sal esto que directamente, miren. No puedo bajar. Miren dónde están mis pies. No, es terrible. Es tremendo esto. No puedo bajar los hombros. Tengo que hacer fuerza contra el borde de la pileta para bajar y mantenerme abajo. Todo el fondo, de hecho, está con sal. Lo que estoy pisando abajo es sal. Hermoso esto. Bueno, dejo el celular antes de que se me corroa todo con sal. No te pierdas la cuarta y última parte de este épico viaje a Epecuén, la Villa Fantasma.